Como ven, todo desnudo, cómo se ve ya sin nada, se ve un motorcito así chiquito, con todo se ve grandote, pero así sin nada de complementos se ve muy chiquito, ¿sale? Entonces ahorita nada más me falta quitar la polea del damper, su media luna y cortar lo que es el escape para que pueda sacarlo sin ningún problema, ¿va? Entonces, ¿qué me falta? Pues creo que ya sería todo y hacer las placas que les comentaba, ¿va? Entonces, pues denme chance de hacer todo eso. Ok, así es como deberíamos de terminar, con todo ahí metido en la caja para que no se nos pierda nada y tornillos marcados, tuercas en cada lugar y bueno, así vamos a ir poniendo todas para que no se nos pierdan porque ya ha pasado, ¿sale? Entonces esa es la única que no cabe ahí en la cajita, pero bueno, no importa. Entonces vamos a guardar esto ahorita y ya lo dejamos a un lado hasta que terminemos de arreglar el motor. Bueno, ya no pude terminar con la sierra sable porque ya no tiene la sierrita o la cegueta, ya no tiene filo. Entonces voy a hacerle con este, o sea, con cuidado aquí. Debería de sacar el filtro, pero bueno, ahorita no tengo el recipiente para que caiga todo el aceite, ¿vale? Entonces vamos a seguir. Bueno, entonces para ahora sí sacar la polea del damper, lo que voy a hacer es, vamos a poner aquí el extractor que se fabricó, que si no lo han visto pues se los voy a dejar ahí en el canal para que lo vayan a ver. Y vamos a meter estos tornillos, porque los otros que tiene originalmente pues sí están muy gruesos y no dejan pasar por esos hoyos del damper, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo aquí. Me saco esto. Y vamos a usar la misma tuerca que le sacamos al damper, pero al revés porque tiene como un centrito. Entonces la vamos a poner aquí para que nos ayude a hacer más presión. Ahorita les voy a mostrar de todos modos cómo lo estoy dejando. Bueno, ok, entonces están las tuercas por la parte trasera del damper, ahí se alcanza a ver. Y esta está exactamente en medio de la tuerca. ¿Vale? Esa tuerca es pasante, o sea, si yo lo empujo de aquí, se va a salir todo esto, ¿vale? Entonces ahorita le vamos a dar con la matraca aquí, tuk, 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 hasta que empiece a salir y pues a ver si lo podemos botar de esta manera. Bueno, entonces como vieron, sí funcionó el extractor. Entonces, como dije, te los voy a dejar aquí en una tarjetita o en descripción para que vean cómo lo hice. Hasta ahorita ha sido funcional perfectamente, no nos ha defraudado. Y bueno, ya ahorita ya le quité el damper. Voy a quitar esta tolva media luna, creo le llaman. Si no, creo que es la de acá, la media luna. Pero bueno, alguna de estas es la media luna. Y vamos a quitarla. Y ahora sí, lo que les decía, voy a empezar a hacer sus tapones para poder poner aquí, aquí, bueno, en general todos los orificios. Para ahora sí ya lavarlo perfectamente, que quede bien todo para empezar a empacarlo, ¿eh? Entonces, y también voy a sacarle el aceite, vamos a drenar todo el aceite porque como lo vamos a estar moviendo de un lado al otro, no quiero que se haga como ahí que se me chorreó todo eso, ¿vale? Entonces vamos a sacarle el aceite para poderlo dejar vacío y poderlo mover perfectamente sin ningún problema. Cabrón, intenté de hacerlo con la mano, pero está bien apretado. Dejen, voy por la pinza o la que hace para sacar pero no. Bueno, esta es la herramienta específica para sacar los filtros. Y bueno, no, se pone aquí y vamos a dar vuelta así. Hay que ver que caiga aquí el aceite, no se vaya a derramar. Ya no quiero más chorriones. Despacito.
Bueno, y entonces ahorita vamos a sacar el aceite por abajo del cárter. A ver cuánto sale, porque vamos a ver. Salió todo su aceite y lo que voy a hacer es dejarlo escurrir ya posteriormente. Ahorita nada más con eso, y ya cuando empecemos a desempacar todo, pues ya vamos a tratar de irlo dejando escurriendo, pero ya sería menos aceite que todo eso, ¿va? Entonces ahorita voy a empezar a hacer las tapitas que les digo, de aquí, de acá, de todos lados, para poder ahora sí empezarlo a limpiar y quitarle todos esos kilos de tierra y mugre y de aceite que se salió. Ahora, otra cosa que estaba viendo aquí, miren, chéquense tuerca, cómo está separada del bloque. De hecho, hasta la puedo mover con la mano, y eso pues está mal. Entonces voy a ver si con mi hermano platico con él y pues desarmamos todo el motor para volverlo a cerrar, a limpiar, a lavar todas sus piezas y pues volverle a poner aquí su sellador, pero uno bueno, de calidad, para que cuando cierre el bloque, ahora sí ya no vaya a tener fugas de ningún lado, ¿va? Entonces, pero bueno, eso ya será más cuestión de él que mía, ¿vale? Entonces vamos a ver qué onda con eso. Ya, como ven, ya no tenemos el motor, ya se desmontó y lo pasamos al soporte que se fabricó. ¿Sale? Ya le quité todo lo que son los periféricos, que son alternador, distribuidor, bomba de gasolina, tolvas, bueno, todo ya quedó desnudo, y ahorita lo vamos a reservar un ratito ahí, porque ahora lo que voy a hacer es, quiero ver, bajar la transmisión y ver qué es lo que está pasando con la que es la palanca de cambios, porque no entra tercera y creo segunda, están como muy difíciles de meter, ¿sale? Entonces hay que despejar toda el área de allá adentro y pues empezar a checar para ver qué es lo que tiene, si es la palanca, si es la pipa, lo que les comentaba, o de plano si es la transmisión, ¿sale? Entonces ahorita les voy a decir cómo vamos a desmontarla y la vamos a quitar. Bueno, entonces esto es lo que estoy comentándoles, que tenemos mucho juego y muy feo aquí en la palanca. Cuando entra la velocidad, por ejemplo ahí que entró la primera, todo este juego está, pues yo digo que mal, debería ser menos el juego. Entonces la segunda está pues difícil de meter, tercera también, porque no entra, no se engranó, o cuarta, entonces está muy fea la palanca o lo que son los cambios. Entonces yo creo que lo primero que voy a hacer es sacar todos los asientos y vamos a quitar la alfombra para tener bien pues acceso a lo que es la palanquita de aquí y a las placas que sostienen la palanca, ¿sale? Entonces vamos a sacar todo y ahorita ya les digo qué vamos a hacer. Bueno, ok, ya saqué todo lo que me estorbaba, ya tenemos todo el área libre. Ustedes no tendrían que hacerlo, pero yo porque les quiero mostrar pues más a detalle qué es lo que voy haciendo y cómo se va haciendo, ¿sale? Entonces ya tengo todo despejado y lo que estoy viendo es que pues los pisos de ahí están muy dañados, ya no tiene casi nada, pues obviamente tiene este parchezote y pues hay que darle una limpieza, hay que sacarle todo y tratar de darle lo mejor que se pueda y ver cómo podemos tapar todo eso, ¿vale? Entonces ahorita voy a quitar la palanca de velocidades y vamos a ver de qué forma está esta, ¿vale? Porque esta lleva una posición, no esta de acá arriba, sino esta de abajo, lleva una posición y vamos a ver cómo están los bujes para ver si no tienen juego ahí también y ver qué es lo que se tiene que reemplazar. Digo, de todos modos, como vamos a quitar, independientemente del estado que estén, que yo creo van a estar mal, los vamos a reemplazar para que no haya ningún problema, ¿va? Entonces déjenme quito la palanca y quitamos la cruceta de acá atrás. Bueno, entonces ahorita voy a quitar la palanca y les decía, voy a ver cómo está la posición de esto. Para empezar, eso estaba muy flojo, esto debe estar apretado con madre, muy apretado, para que no se mueva. Vamos a ver. Bueno, la posición sí estaba bien. Aquí ni siquiera trae la cebollita que lleva. Ah, no lleva acá está la cebolla. Y bueno. Bueno, ok, ahorita traté de ajustar la palanca moviendo las plaquitas, pero ya entre primera o segunda, más o menos. O sea, como que tiene mucho juego, pero lo que estoy viendo es que si aquí ven la pipa, que le llaman, esa no debe tener tanto juego. Y cómo se mueve. Esto no debe estar así. Esto lleva un buje aquí que casi estoy seguro que no lo trae. Entonces al no traerlo, yo siento que también le falta eso para que pueda ajustar donde debe de ser, ¿vale? Entonces, pues sí, vamos a tener que desarmar todo, palanca, pipa y cruceta y sacar todo por delante para ver qué es lo que le falta al tubo, ¿vale? Entonces déjenme hago eso.
Bueno, ok, como vieron ya quité lo que es la cruceta de acá atrás, ya está suelto y la pipa ya también. Ahora lo que estaba viendo es que sí trae el buje, pero lo trae afuera. Este debería estar aquí en una plaquita que está aquí abajita, a ver si se las puedo mostrar. No se va a alcanzar a ver, pero bueno, por aquí hay una plaquita que va a este buje, por eso la palanca está como muy suelta. Eso no creo que sea todo el problema de las velocidades, gran parte sí, porque eso no debería de estar así tan aguado, pero bueno, eso ya lo vamos a poder arreglar ahorita, ¿sale? Entonces ahora lo que voy a hacer es quitar la transmisión. Ahora sí vamos a sacarla para poder empezar a trabajarla y ver qué es lo que está pasando, por qué no quieren entrar bien las velocidades, si sea esta barra o sea algo más interno, ¿vale? Entonces pues ahorita lo checamos, ahorita les digo que es el problema. Pues bueno, hasta aquí va a quedar este vídeo, espero que haya gustado. Ya nada más vamos a empezar a bajar la transmisión. Ya no me dio tiempo porque tengo que hacer otras cosas, pero bueno, entonces ya en el próximo vídeo les voy a mostrar cómo la vamos a bajar. Ya vamos a empezar a pintarla, a checar qué es lo que tiene y bueno, en general ojalá con lo que se le va a hacer, esperemos que quede, que no haya tanto problema con eso, para ya posteriormente volver a subirla, ¿va? Pues bueno, hasta aquí va a quedar entonces este vídeo, espero que haya gustado, que se suscriban, comenten, compartan y nos estamos viendo en el próximo vídeo. Bye.